Esta noche tenemos el honor de tener como invitado especial al teniente coronel Jaime Medina. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias al teniente coronel Jaime Medina García, que la noche de hoy vamos a tener el placer de escucharlo. Teniente coronel de artillería Jaime Medina García es administrador de empresas, consultor en comunicación sistemática, gestión del conocimiento, desarrollo de la creatividad analítica, política y social, especialista en el conflicto interno colombiano, poeta, escritor y conferencista, especialista autodidacta experimental en motivación para el liderazgo y empoderamiento desde la inteligencia racional, psicología militar, policial y organizacional, administración, logística y finanzas, preparación para el emprendimiento para la juvenización. Es catedrático de la militar, ética, psicología, acción integral de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba, Escuela de Inteligencia, Contrainteligencia, Brigadier General Ricardo Charlie Solano y Escuela de Armas del Servicio, hoy ESAUES. Instituto Militar Aeronáutico IMA, hoy Escuela de Posgrado Fuerza Aérea Colombiana. Cuenta con oportunidad de ser escuchado ante el auditorio Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador, República Dominicana y los Estados Unidos de América. En la empresa privada, institución militar y policial, escuela, colegios y universidades. Invitado especial por su Marketing High School de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América, en el programa Motivación para Adolescentes. Conferencista oficial del seminario taller Liderazgo Empresarial para el siglo XXI, de la Cámara Junior Internacional para el año 2011. Profesional de apoyo en administración y logística para la Secretaría de Gobierno Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, dentro del año 2017. Contratado como escritor fantasma en la creación de obras en cargo por un superintendente de la Escuela Pública del Distrito, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos de América. Es eminente profesional, doctor en educación, egresado de la Universidad de Harvard Boston College, miembro activo y escritor y poeta de las organizaciones de las Naciones Unidas, Letras Uniletras, autor de obras literarias. Bueno, tenemos 22 obras, entonces voy a unas pocas. Cómo prepararse para el retiro, las mujeres del uniformado, los militares y los policías como factor del poder, los policías y política como factor del poder, la guerra política en Colombia, en el mundo, el periodismo y el éxito militar policial, la victoria en Colombia, la solución, motivación en la fe, un café de Jesús Nazaret, motiva arte y motivar, la sociología y la motivación empresarial, personalidades de grupos sociales. Bueno, tenemos 22 obras que he leído y obras por encargo como Custer, el escritor fantasma, Más allá del sueño americano, Soldado Infante Marina Profesional. Todo esto ha hecho nuestro teniente coronel, que es un placer en la noche de hoy presentarlo. Teniente coronel Jaime Medina García, bienvenido. Siga usted. Jaime Medina García. Yo, Camilo Noguera Pardo, en calidad de director del Instituto de Ciencias Morales y Artes Liberales de la Universidad Sergio Arboleda, presento con mucha alegría un saludo a todos los presentes, pero muy especial, como lo dije hace un momento, a Nidia y a Jaime Medina García. Grande esperanza y sentimientos de confianza en que somos capaces de remontar, estoy seguro entre todos, la grave crisis en que se ha sumido nuestro país, si es que no el mundo entero. La verdad es que representa para nuestro instituto en la Universidad Sergio Arboleda una ocasión para repensar todas estas problemáticas tan acuciantes que nos hacen reflexionar sobre las preocupaciones inminentes, pero también sobre esas que se empiezan a telar desde ahora. Lo cierto es que me llena de entusiasmo saber que hoy el señor coronel Jaime Medina García está aquí con ustedes exponiendo sus reflexiones. Qué gusto, Jaime. Las cualidades éticas y profesionales que lo distinguen como militar, administrador de empresas y educador, con énfasis en las ciencias humanísticas,
que por cierto hacen parte de nuestro instituto en la universidad, nos llevaron a invitarlo a ser el director administrativo de un programa que venimos desarrollando en conjunto con la Fundación Social Galeona de Cádiz, para formar gestores sociales que estén capacitados para llevar un mensaje de esperanza y confianza en que Colombia no es ni será una nación a la deriva, siempre y cuando todos, con la ayuda de la providencia, coloquemos nuestro grano de arena. Nuestra nación tiene instituciones sólidas de larga data. Confiemos en que pronto despertarán para hacer frente a los desafíos actuales, pues Colombia es país de valientes y eso está demostrado por su historia. Bienvenido, Jaime. Doctor Camilo, señora Nidia, a todos los asistentes, me encuentro muy emocionado y sorprendido. Gracias, doctor Camilo, por esa deferencia. Hoy vi su exposición en el Congreso de Juristas Católicos y me sorprendió enormemente el conocimiento que usted maneja y la facilidad con que lo propone al público. Hablar de esos temas con respecto del conocimiento y la influencia, el impacto de la tecnología hoy en día en todos los seres humanos, especialmente desde el campo de las neurociencias, que es una base científica indiscutible, ha sido algo maravilloso para mí y espero profundizar en el tema. Le agradezco el honor de haberme saludado y haberme presentado y espero que la ponencia sea de gusto de todos ustedes y que aportemos a Dios, a la patria y al país. Para comenzar, me di a la tarea de aplicar un concepto de Francis Bacon, un filósofo inglés que decía que el que escribe comunica con precisión. Tomé unos apuntes generales para hablar sobre el tema de los militares y la política como factor de poder, que es el tema de hoy. Me permito aclarar que todos los conceptos que aquí expondré son de mi absoluta responsabilidad y por tanto no comprometen a ninguna entidad, institución o persona, ni es mi deseo imponer mi pensamiento e ideas, tan solo transmitirlas. Por esto, todo parte de las premisas tales como considero que, pienso que, yo confío en, es mi idea y por ante todo, que respeto a todos y cada uno de quienes tengan acceso a esta información, aunque piensen diferente. Quienes escuchen y deseen debatir, comentar o generar crítica constructiva a esta presentación, bienvenida sea. Solo existen el bien y el mal. La guerra la inició el mal contra el bien, que quede claro. Y los enemigos de la humanidad y la democracia son los malos. Estamos entre los intangibles y los tangibles, entre la fe y la duda. La primera batalla y la más importante es interna y la estamos evadiendo. Cada uno de nosotros tiene una batalla que librar entre el mal y el bien que quieren anidar dentro de nosotros. Claro, nacimos con el bien dentro de nosotros, pero el mal se quiere apoderar y desplazar el bien dentro de cada ser humano. El ser apolítico no existe. La política abarca a todos y cada uno de los seres humanos e incluso me atrevería a decir que a los seres vivos, porque hasta las hormigas y las abejas tienen sus políticas organizacionales y de producción. Una cosa es que no querramos participar en el campo político de la lucha por llegar al poder y al gobierno, pero todos los seres humanos recibimos influencia de la política porque el primer afectado es el ciudadano cuando el gobernante toma decisiones que todas son políticas. Donde hay conflicto, la población civil ya es un actor de este. No digamos, no aceptemos cuando se dice que hay que sacar a la población del conflicto. Quien genera el conflicto ya está incluyendo a la población civil en él. Es más, dentro de una familia, cuando una pareja se pelea, los hijos no forman parte de la pelea, pero están siendo afectados por el conflicto. Espero responder a algunos interrogantes durante este conversatorio. ¿Somos los militares y policiales en retiro en Colombia un factor de poder? ¿Pueden y deben los militares y policiales en Colombia dar un golpe de Estado? Delicado el tema. ¿Se debe otorgar el derecho al voto para los militares y policiales en servicio activo en nuestro país? ¿Cuál es la razón para que el alto mando no se pronuncie y se enfrente al gobierno?
En Colombia existe la policía más militarizada del mundo y las fuerzas militares más policivas del mundo. Por esa razón, incluí en el tema a los militares y a los policiales en la política como factor de poder, como espero bien explicarlo más adelante. Los verdaderos militares y policiales somos ejemplo de autoridad moral centrada en principios y valores. Hay inocentes de estos condenados injustamente, pero también y tristemente hay criminales uniformados y es bueno aceptarlo. No existe en Colombia una política de seguridad y defensa del Estado. ¿Por qué no la han aprobado los políticos? ¿Por qué no la han puesto en funcionamiento? Con parámetros claros. ¿Vamos al vaivén del gobernante? Los seres humanos buscamos en otros a los culpables de nuestros problemas, los cuales nosotros mismos creamos. También buscamos en otros la solución de los mismos, cuando la verdadera solución a los problemas sociales viene del trabajo en equipo, de toda la sociedad. Nadie viene a solucionar nuestros problemas. Tomemos el caso de Ucrania. Rusia contra Ucrania. Los intereses creados impiden que todas las naciones tomen parte por quien está siendo atacado. A propósito de esto, me impresiona cómo los medios de comunicación y muchos periodistas, algunos de ellos fuertemente capacitados, presentan con una noticia amarillista al presidente Zelensky como comediante, por un lado siendo despectivos con esta profesión que realmente requiere de dones y talentos muy particulares, pero olvidan quizá tendenciosamente que también es abogado. Pero lo importante es saber que, sin importar de cuál es su procedencia profesional, está ejerciendo el poder en favor de su pueblo, como bien lo manda el contexto de política desde el concepto aristotélico. En el arte de la guerra nos enseñan que debemos pensar como el enemigo, sentir como el enemigo, pero jamás actuar como el enemigo. Es la teoría de la no violencia. Yo la llamo la teoría de la fe. Y tenemos el caso muy particular de Mahatma Gandhi. Las fuerzas militares son del pueblo y se deben al mismo, no son del gobierno de turno, y su principal misión es la defensa de dicho pueblo, aún de los abusos del poder de su propio gobierno, como al parecer sucedió en Perú, y donde los militares jugaron un papel absolutamente importante. Pero tenemos que tener en cuenta que también existen libertades en cada una de las naciones, en las normas constitucionales y legales, y también en el ejercicio del poder político. El llamado a calificar servicio de todos los generales y coroneles, pienso yo, debe estar firmado y listo para ser expedido antes que comunicado a uno de ellos, para bien controlarlo. Cuando los soldados vamos a la guerra, no pensamos en la muerte. Los paracaidistas decimos, quien la duda, se muere. Y en esta guerra política que estamos enfrentando todos, no debemos dudar, debemos aferrarnos a los principios de Dios y del cristianismo para podernos encaminar en la búsqueda de la solución. Algunos en la guerra tienen que morir, o tendremos que morir, pero no es exacto pensar que solamente morirán quienes se atrevan a enfrentar al sistema. Realmente recordemos que ha habido muchas víctimas por un explosivo colocado a un presunto objetivo y termina afectando a los demás, a gente que llamamos inocente. Inocente en sí, pero que está ya en el conflicto, como ya lo expliqué, con respecto de la población civil. Las fuerzas militares no tienen enemigo interno, pero si se presenta una amenaza contra el pueblo, están obligadas a actuar por dos razones. Primero, por orden política, contra un objetivo establecido por la legislación y por el jefe del Estado. Por ejemplo, el narcotráfico en su crecimiento. Y segundo, por requerimiento de los jueces de la República para hacer efectivas las capturas de sindicados o criminales sentenciados. Para ir a la guerra, las fuerzas militares requieren que el jefe del Estado declare el estado de excepción, que el Congreso lo avale y que las Cortes lo declaren legal y constitucional. Esta declaratoria, por tanto, las fuerzas militares, aunque deberían ser autónomas, no son absolutamente libres en su actuar en la guerra.
pero sí en el control político, porque lo controlan la Constitución Nacional y las leyes mismas. ¿Qué tal una idea que a muchos les ha parecido loca de sacar las fuerzas militares del poder del Ejecutivo y ponerlas como un ente independiente o autónomo similar a la Fiscalía, por ejemplo? Tema largo, pero alguien dirá, si en todos los países del mundo las fuerzas militares dependen del Ejecutivo, y yo les digo, para la guerra, pero realmente no siempre. En muchos aspectos, la fuerza militar es manipulada y derrotada antes de ser enfrentada a un enemigo real. Por tanto, pertenecer o estar fuera del contexto de los tres poderes sería ideal para que mantuvieran el respeto por las fuerzas militares y para que no nos atacaran y nos destruyeran como lo están haciendo. El tema es largo, pero tiene que ver con la libre determinación de los pueblos. El ejército se debe a su pueblo colombiano, no a un gobierno. El engaño, la intimidación y la compra de votos solo se acaban con educación en principios y valores. La seguridad humana no es de quien la promueve hoy en Colombia. Es plagiada y ha sido manipulada. Estamos en averiguaciones a ese respecto. El odio de clases y la autodiscriminación como parte de la guerra psicológica que doblega la voluntad de lucha han penetrado e infiltrado profundamente a las fuerzas militares y a la Policía Nacional de Colombia. Nos negamos a nosotros mismos y a nuestras raíces. Conozco gente que pasa al retiro y ya no quiere que lo llamen por el grado, ni llama por el grado a otra persona. Y yo hasta el momento no conozco a ningún profesional médico, abogado, ingeniero, etcétera, que le guste que no lo llamen por ese grado. Es un grado adquirido con esfuerzo, con estudio, con dedicación y con muchos costos. ¿Por qué negamos nuestras raíces? Es como negar que soy hijo de la familia Medina García, por ejemplo. Una cosa son los valores como el respeto, la honestidad, la cortesía y la valoración de cada ser humano, y otra cosa muy distinta, el resentimiento y la negatividad. Y aquí hago una aclaración. Valoro a todos los militares que están generando liderazgo en su localidad, en su territorio, en sus campos profesionales. Admirable, conozco a muchos de ellos y los estoy estudiando para promoverlos, para ayudar en su labor, pero me impresiona que en muchas ocasiones quieren imponer el mando sobre algunos de sus allegados a su labor, a su proyecto político. Una cosa es mantener el grado por respeto y otra cosa imponerse ante nuestros subalternos. El odio de clases es extremo y ha hecho erosión fuerte dentro de la fuerza militar en actividad y más aún en el retiro. Bien, hasta este momento espero haber sido claro en mis conceptos y les comento que el contexto de este trabajo forma parte de 3 de mis publicaciones que están próximas, que se titulan Los militares y la política como factor de poder, en primer lugar; en segundo lugar, la guerra política en Colombia y en el mundo; y en tercer lugar, otra obra que se titula La violencia en Colombia para dummies, para principiantes. Espero publicar estas obras por allá en los Estados Unidos, ya estoy generando los contactos. Por ahora estoy un poco atrasado porque tengo un compromiso por cumplir, pendiente con una persona muy especial, y espero cumplirlo muy pronto. Apreciados amigos, la pluma es más poderosa que la espada. Es una frase muy conocida de Edward Bulwer Lytton. Y digo yo, pero cuando la pluma, la espada y el honor se unen en nombre de Dios y en favor de un pueblo, todo bien es posible. Hablar de los militares y la política, y los policiales y la política como factor de poder, tiene un propósito: activar la motivación para fortalecer la fe en la causa, y la causa de Colombia es la paz. Generar y fortalecer los movimientos sociales y políticos para obtener la unión entre la reserva militar y la población civil con fines democráticos, y rescatar a la nación de manos de los enemigos de la humanidad y la democracia. Esta obra trabaja 3 ejes fundamentales: los militares como grupo social, la política en la democracia como único medio favorable, y el tercero, el factor de poder formal y real que ya he planteado inicialmente.
¿Qué es un factor de poder? Esta es una enseñanza de alguien que era socialista, pero que se peleó con Marx y que salió de las huestes del socialismo alemán. Se llama Ferdinand Lassalle y expuso que los factores de poder son denominados agentes o grupos de poder también, y son aquellas fuerzas o instituciones que en la vida del ser humano que aparecen y determinan, por ser los motores que definen las relaciones en cada sociedad, el manejo gubernamental. Estos grupos siempre son escuchados, tienen un poder preponderante y decisivo en el devenir integral de la nación y, por la buena o por la mala, se hacen escuchar. Grupos sociales como los docentes agremiados, en FECODE, los sindicatos, los transportistas, los banqueros, los integrantes del sistema financiero, los gremios productivos, residentes en el exterior, ya lo están logrando, han avanzado mucho, la reserva y los militares y los policiales, la primera línea, los hay de uno y de otro talante. Constituirse en un factor de poder es una absoluta necesidad para todo grupo social. Existen factores de poder reales y efectivos que están establecidos en la Constitución política. Nuestros derechos fundamentales son un factor de poder real. Estamos ejerciendo uno de ellos en este momento, que es la libre expresión. Un factor de poder formal es la Constitución como hoja de papel. O sea, para que la Constitución se convierta realmente en un factor de poder efectivo, tiene que llevarse a la práctica. Pero entre la hoja de papel llamada Constitución y el ejercicio de toda la Constitución en el pueblo, hay un juego político que es de lo más peligroso y es el que ha dado libre camino para que nos lleguen fuerzas externas e internas que van destruyendo la nación. Otros factores de poder son el financiero, los medios de comunicación y las redes sociales importantes, los negocios de la corrupción, la guerra y la paz es un factor de poder y es un negocio extremo. Vamos a tratar aquí en este tema varios aspectos muy particulares: el derecho al sufragio para militares y policiales en actividad, rescatar el fuero militar, fortalecer la justicia penal militar. Apenas puedo tocar tangencialmente estos temas por el tiempo que nos abarca. Quiero dar a conocer o recordar más bien que en 1970 las reservas militares y policiales pusieron más de 70 congresistas. Cuando la gente dice que no somos capaces de llegar al poder, yo busco en la historia y demuestro que no es así. Hay varios casos más en particular, pero este es el más impactante. Recomiendo estudiar el tema. Todas estas ideas me han surgido cuando escucho en varios conversatorios, conferencias, congresos, que hay mucha gente que dice, oiga, las marchas, no, eso no se puede, Venezuela no fue capaz. Oiga, pero Venezuela es Venezuela y Colombia es Colombia. Soy hijo de desplazados por la violencia y comencé mi carrera como soldado, prestando el servicio militar. Y he llegado lejos porque si se buscan las oportunidades, se logran. El eje central de mi trabajo es la motivación. Y cada tema que toco, sea político, sociológico, administrativo, en fin, todos tienen la esencia de la motivación. El sí se puede, debemos y podemos encontrar el camino para lograr salir de todo esto, como dijo bien el doctor Camilo Noguera en su intervención. Las agremiaciones y la acción política son fundamentales en esta lucha, pero infortunadamente a veces nos llega gente a estas entidades, a las juntas directivas y demás, que no van por la línea que deberían. Es parte de pertenecer a una humanidad, ¿no? Otro tema que ha impactado es el de hablar de sindicalizar las fuerzas militares en actividad y en retiro. Hay quienes abren los ojos. En España existe sindicato de las fuerzas militares. Bueno, allí lo llaman el ejército de tierra, mar y aire. La carrera administrativa para los soldados profesionales es una necesidad. Ya expuse sacar a las fuerzas militares de los 3 poderes. Y entro en materia para poder darles la palabra a ustedes y que comencemos con el conversatorio en sí, porque voy a tratar un tema muy delicado. Es el tema llamado la guerra política en Colombia y en el mundo. La gente cree
que la guerra política es solo entre políticos cuando hay elecciones y que aspiran a un cargo y que cuando se acaban y definen quién quedó de gobernante, entonces ya no hay más guerra política, y no es así. La guerra política tiene una estructura impresionante. Fue comenzada, claro, todo por el señor Marx. De ahí en adelante fue aplicada por Lenin, por Stalin, y ha llegado hasta nuestros días evolucionando. Porque mientras que quienes nos consideramos de principios y valores abandonamos la lucha, abandonamos la fe, corremos a necesitar a Dios en muchas ocasiones cuando lo necesitamos, pues esta gente no para y busca por todos los medios llegar al poder, por todas las formas de lucha. La guerra política es la estrategia integral aplicada como vanguardia ideológica comunista sobre la combinación de todas las formas de lucha, legales e ilegales, para la toma del poder, que emplea medios tangibles e intangibles de todo orden para destruir la voluntad de combate del enemigo, en este caso el pueblo colombiano con todos sus componentes, y hacerlo vulnerable a la voluntad de quien la genera. Esta a su vez cuenta con varios componentes y también recibe el nombre de Guerra Popular Prolongada, como así lo estableció Mao Zedong o Zedong en la China de la Revolución. Esta guerra política tiene, hasta donde yo he determinado, 16 componentes. Cuando la conocí en el año 97 tenía 8 componentes. Se han ido evolucionando, como ya lo dije. Y esos componentes pueden ser verticales, horizontales, transversales, muchos de ellos, y en ocasiones en su aplicación simultáneos. El primer componente, tengo que leerlos rápidamente para ahorrar tiempo, es el de la guerra en el campo ideológico. Esta es una guerra de ideas, la idea del bien y la idea del mal. El segundo componente es la de inteligencia, averiguar cómo está el enemigo para poderlo atacar. El tercer componente es el del campo cultural, bien delicado. En esa estamos en este momento. La guerra cultural es totalmente transversal y nos está dando el vuelco desde hace muchos años. Yo diría que más de 70 años, mucho más antes de que empezaran las guerrillas armadas en Colombia a buscar su revolución. El componente de la guerra de adoctrinamiento, que lo empezaron hace tiempo en nuestras escuelas y colegios, con nuestros niños, por Dios, se meten con nuestros niños, nos asesinan niños, nos matan niños de hambre en La Guajira, los reclutan, los violan y nos quedamos quietos, nos quedamos impávidos y no nos enfrentamos al sistema para obligar a los gobernantes a que salven a nuestros niños y que dejen de ser utilizados. El componente en la guerra en el campo político es supremamente importante porque el enemigo sabe bien que debe entrar al campo político para obtener el gobierno. Ya la izquierda en Colombia está en el gobierno, pero aún no está en el poder, pero está detrás de él y en miras a lograrlo. El componente de la guerra de masas, que se llama hoy revolución molecular disipada. Hay gente que no calcula bien cómo es esto de la guerra de masas. Las gentes buenas no sabemos hacer una marcha, no sabemos hacer una protesta. Y el esfuerzo del arquitecto Pierre Gonzaga es de admirar. Me quito el sombrero con esa dedicación, ese riesgo y esa valentía y ese liderazgo que ejerce. Y no lo seguimos. Y lo que necesitamos son líderes como él. Pero lo peor es que la guerra de masas se trasladó a las redes sociales, a las fake news, por ejemplo. Y el doctor Camilo Noguera nos puede hablar fuertemente de este tema porque nos habla de cómo estamos impactando tremendamente a nuestros niños y a los adultos también, o cómo nos están impactando más bien desde la tecnología. El componente de la guerra de organizaciones, que así se llama, por ejemplo, los colectivos de abogados, las ONGs que están en favor de los derechos humanos de los inhumanos, llamo yo, la Organización de Estados Americanos, la ONU, la OMS, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, todas están penetradas e infiltradas y sé que es duro decirlo, sé que me puede generar problemas, pero estoy en manos de Dios.
El octavo componente de la guerra psicológica, que consiste en desgastar psicológicamente al enemigo. Eso han venido haciendo con las fuerzas militares de Colombia. Nos quitaron el fuero militar, nos hicieron montajes jurídicos, que también es otro componente, pero que se cruza con este y que fueron acabando mediante muchas falsas denuncias con testigos falsos a gente que terminó siendo inocente en la cárcel. Viene el componente de la guerra de guerrillas, es el noveno en el orden que he establecido en los estudios que he hecho. O sea que quienes creemos que la guerra es entre la guerrilla y el ejército, estamos equivocados totalmente. El componente de la guerra de opinión pública, por favor, esto sí que es importante, impresionante. Aunque está de décimo aquí y es el décimo principio de la guerra establecido por los estrategas de la guerra, la opinión es un principio fundamental, porque sin la opinión pública, quien pierde la opinión pública pierde el poder. Tengamos en cuenta eso. En la intervención anterior del arquitecto Pierre Onzaga, les decía yo en un comentario en el chat que hasta los reyes y los dictadores han caído cuando no tienen el favor del pueblo. Debe haber una forma de frenar todo lo que están haciendo con nosotros. Y la podemos encontrar. El componente de la guerra terrorista urbana. El componente de la guerra jurídica. Estos dos creo que no requieren explicación. En el campo jurídico comenzaron con los militares y los políticos se hicieron los desentendidos y después siguieron con ellos. Y a muchos de ellos les han hecho montajes jurídicos y los han doblegado. El componente de la guerra cibernética, toda una ciencia, por Dios. Empezó por ser la guerra electrónica, informática y ahora terminó siendo la guerra del ciberespacio. Mucho tema por allí. El componente de la guerra financiera, económica y comercial, en donde están legalizando dineros mal habidos para superar el poder de quienes han conseguido el dinero honestamente. El 15º es el componente de la guerra química, drogas naturales y sintéticas. El 16º es el componente de la guerra biológica. Díganme si hasta aquí no han pensado ustedes, querido auditorio, que nos están doblegando y que están llevando al planeta entero a reducir la humanidad, sin hablar de otro tipo de cosas. Si hablamos del aborto, si hablamos de una cosa importantísima que es la lingüística. Oigan, nos dejamos imponer criterios con base en un buen argumento que es respetar los derechos humanos de las minorías, de cada grupo en particular, y de allí pasaron a querer imponernos sus teorías a la brava. Y lo hicieron con una ciencia que la tomaron transversalmente, que es la lingüística. Todo lo que escuchamos hablar de los millones y millones y demás, y que nos parece risible, es todo un arte. Y otra cosa transversal, una herramienta transversal que hay aquí en esta guerra, se llama la simbología. El doctor Alexis López Tapia es un sabio en ese tema. Les recomiendo buscar las conferencias de él. Espero que aún estén allí en la web para disfrutarlas y asimilarlas y poder pensar en cómo contrarrestarlas. Las soluciones son integradas. Cada uno de nosotros debe estar en la tarea espiritual, primero que todo, moral, o sea, en nuestro comportamiento, y activamente para contrarrestar todo esto. A todos nos compete y a todos nos va a afectar. Lo puedo demostrar. Adquirir conocimiento y desarrollar creatividad para convencer a los equivocados. Sí se puede. ¿Cómo así que no podemos convencer? Debe haber alguna forma. Si así como conquistamos una pareja, los hombres una niña, las niñas un muchacho, que siempre que nos enamoramos buscamos la forma y generamos creatividad y lo logramos, pues de seguro que podemos encontrar la forma de convencer a quienes están equivocados para volver al camino del bien, primero con la oración. Lo digo porque he superado enfermedades terminales, he superado quiebras económicas y he enfrentado dificultades que ni se imaginan, pero no es el tema. Algunos de los presentes en el auditorio las conocen, pero les aseguro, mis amigos, que podemos encontrar el camino. Estudien, por ejemplo, el caso del señor Plinio Apuleyo Mendoza o de Moisés Wasserman, que nos generan una cantidad de conocimiento enorme porque fueron del otro lado, porque trabajaron fuertemente por el otro lado y siendo intelectuales fuertes, hasta que llegó un momento dado en que se dieron cuenta que no había congruencia entre la teoría y la práctica. Digo yo en algunas conferencias, oiga, si esta gente cumpliera con todos sus ideales realmente una sola vez, yo me iría tras de ellos, yo me volvería socialista.
pero no se puede porque no son así. Es más, en lo que llamamos la derecha, por eso no me gusta hablar de la ideología del bien y del mal. Lo que llamamos la derecha, tristemente, nos han penetrado y nos han infiltrado al extremo. Debemos despertar el liderazgo y apoyar las buenas causas, como la del doctor Onzaga, por ejemplo. Es un ejemplo, pero conocemos muchos. Debemos fortalecer este conversatorio, que nos asista mucha más gente. Por Dios, yo estoy muy agradecido con la señora Nidia, con el doctor Álvaro Gallón, por la invitación que me hicieron. Debemos capacitarnos para manejar las redes sociales. Oiga, nos engañan. Hay algo que en psicología se llama la psicología inversa. Y aquí hay psicólogas en el auditorio y psicólogas que no me dejan mentir. Con la psicología inversa se hacen maravillas y el enemigo las hace con nosotros. Cada vez que usted recibe una noticia, así sea falsa o real, de el candidato que no es de su preferencia, pero usted lo reenvía y hace un comentario, primero que todo usted envenenó su alma. Y vivimos envenenados con ese veneno, lo transmitimos a la familia, terminamos en conflictos familiares, luego laborales, con todo el mundo nos peleamos y no entendemos por qué. Ese tema también lo estoy estudiando y es supremamente enorme, valioso. Necesitamos entender que deberíamos parar ese reenvío de la información del enemigo, las groserías, el comportamiento, o sea, nos estamos rebajando al comportamiento de quienes nos atacan. Eso es absolutamente delicado. Buscar poner la abstención a nuestro favor. Oiga, el abstencionismo es superior al caudal electoral que se da siempre en elecciones. Oiga, si convencemos a los que están en abstención, y yo ya lo he logrado, difícil, sí, pero se logra. Por favor, eso es importante, porque lo único que controla el fraude es la masa en la votación. Capacitarse en comunicación sistémica. Aprovecho para hacer la corrección, no es sistemática, lo que yo enseño es comunicación sistémica, que integra lo que llamamos en comunicación estratégica o comunicación inteligente, o en psicología comunicación asertiva. Todas esas tres las integro en algo que he dado en llamar comunicación sistémica. Adquirir el conocimiento político. Ya les dije, el ser apolítico no existe. Promover con fuerza espiritual los principios de Dios y los valores cristianos. Capacitarse en conceptos como noción de autoridad. Hay que estudiar ese tema de un filósofo llamado Alexander Kolleve. Desarrollar el poder de la palabra. No todos tenemos el poder de la palabra, pero hay otros que tienen el poder de generar trabajos especiales en la pintura, en la escultura. Oiga, nos van a acabar. La primera orden que me golpeó a mí duro es que al interior de la Fuerza Militar y la Policía Colombiana están acabando con las orquestas, con los proyectos culturales de pintura, de escultura. O sea, la cultura de las buenas costumbres se acaba por todo lado. Así es de que quien sepa pintar, quien sepa esculpir, por favor, dedíquese al tema. Todo artista, el músico, por favor, dedíquense, que eso es importante, eso es promover valores. La música desarrolla la creatividad. Todo ser humano debería interpretar un instrumento musical. Cada uno lo escoge en la medida que los conozca. ¿Qué tal si hablamos de alienación parental y adoctrinamiento? Son dos cosas iguales. La diferencia es que la alienación parental es cuando un padre pone en contra a su hijo del otro papá. Y está causando un daño enorme en la familia, extremo. De ahí viene después el adoctrinamiento. El niño alienado en casa y viene al colegio, a la escuela, a recibir adoctrinamiento en el comunismo. Hay que trabajar en el tema, hay que capacitarnos para poder cambiar la forma de pensar de nuestros hijos. Estamos revisando todo lo que aprenden nuestros hijos en los colegios. ¿Realmente tenemos bajo control esto? Debemos romper el negativismo, el no se puede, el allá tampoco se pudo, aquí menos, el nos van a matar, el nos van a desplazar, y los que ya pagaron con su vida o libertad, ¿qué? Cuando conocí, siendo muy niño, el tema mediante la lectura de los campos de concentración nazi, siempre me pregunté, sin ser militar aún, ¿por qué tanta cantidad de gente se dejó doblegar por unos pocos que estaban armados? Si la masa se hubiera enfrentado, algunos habrían muerto, pero la gran mayoría hubiese salido en libertad.
Debemos trabajar en vencer los pecados capitales, entre ellos el principal de ellos es la pereza. Bueno, dicen que el pecado capital llamado pereza es bueno porque nos ayuda a evitar los demás. Debemos crear actividades de proselitismo de la causa democrática, de la causa de Dios. Debemos capacitarnos para manejar redes sociales y contrarrestarlas. No debemos promover el envenenamiento individual ni colectivo. Cuando aprendí hace rato que cuando se le dice un no a un niño, más rápido lo hace. Y sucede que a los adultos también nos está pasando algo similar. Tengo en pantalla algo que no les puedo enseñar en este momento, que es el logo de un grupo de escritores militares y policiales de Colombia llamado Héroes de la Nación, al cual fue integrado muy amablemente por la líder de este proyecto, que es la periodista y comunicadora social y empresaria Juliana Gómez, a quien admiro porque siendo civil encontró la manera de promover principios y valores. Estoy estructurando el programa de preparación para el retiro desde las escuelas de formación. Publiqué mi libro de ese tema en el 2004 y hasta el momento no se ha estructurado perfectamente ese programa, pese a que está establecido en la ley, que yo mismo ayudé a crearla. Deseo crear 3 cátedras en la educación militar: polemología, que es el estudio de la guerra, para manejar la memoria histórica desde el punto de vista científico. Otro tema que se llama el manejo del dinero y el mundo de los negocios. Nuestros militares y policiales se meten en problemas porque no sabemos manejar ese mundo. El proyecto de vida estructurado para nuestros jóvenes, no solamente los militares y policiales, sino para los colegios, para los chicos adolescentes. Me va muy bien con este tema, pese a que no he publicado la obra. Quiero crear el Instituto de Polemología de Colombia. Una cosa es la cátedra, otra cosa el instituto. Generar proyectos de ley que nos ayuden a establecer el voto para los militares y que hagan algunas mejoras en la parte del bienestar social, tema que conozco fuertemente y ya participé en la creación de una ley sobre vivienda militar que hay que hacerle una corrección. Deseo construir un hogar del veterano de guerra y deseo crear la librería Escritores. Como conclusiones, espero no haberlos cansado. Tengo 3 conclusiones aprendidas desde la cátedra, desde el punto de vista científico. Una conclusión estática, que dicen los estudiosos de metodología de la investigación, que es la que surge del estudio mismo que uno hace. Existe un ataque sistemático desde la guerra política con todos sus componentes hacia la fuerza militar en Colombia y hacia la nación en general, que genera y agrava una enorme problemática política y social que afecta nuestro bienestar y el de nuestras familias y nuestro propio futuro. Los enemigos de la humanidad juegan con la política. Es nuestra desventaja, debemos superarla. La siguiente conclusión se llama dinámica. Es la que se impone como necesaria. La unión de las reservas morales de la nación, el pueblo de bien, las reservas militares y policiales, es una necesidad perentoria y la incursión en la política desde todos los ámbitos es imperiosa. Los militares en Colombia somos herramienta de negociación política y debemos dejar de serla. Y la conclusión proyectiva es la que nos dice, yo la llamo la conclusión de la amenaza, es la que nos dice que si no entramos en conciencia y tomamos acción, nos advierte del más alto riesgo. De no cumplirse el objetivo aquí expuesto, nos veremos abocados a ser asesinados, secuestrados, nuestros hijos reclutados a la fuerza, violados o a huir de nuestra propia patria. Y en la medida que el socialismo se quiere tomar el planeta, ya quedarán muy pocos lugares a donde ir y nos podemos también quedar a vivir como esclavos por el resto de nuestras vidas en nuestra propia patria. Militares y policiales por un día, militares y policiales por la eternidad. En primer término, pues felicitar al compañero artillero, aunque yo soy de infantería, pero al coronel Medina por esa excelente exposición, muy profunda. Todo el arte de la guerra, el arte de la política, la sabiduría que todo esto tiene y lo que está exponiendo, que es muy importante para el pueblo colombiano, y lo que él esboza sobre las reservas como factor de poder. A mí sí me parece interesante e importante que el personal activo pudiera recuperar sus derechos ciudadanos y poder determinar quién es el que va a ser su jefe, quién es el que lo va a mandar, porque a partir de eso va a empezar a ser reconocido. Pues se han hecho algunos experimentos
El último el primero que se hizo realmente científicamente fue el de la mesa de permanente, que ahora se tiene el nombre de Fuerza Púrpura, que está tratando de articular a esas reservas para que de mano con la sociedad puedan constituir esas masas que lleven a fortalecer y defender la democracia a través de un liderazgo que se ha venido adquiriendo y me parece muy importante que se consolide. Y te felicito por esa idea o la parte que están haciendo de los escritores militares. Precisamente el coronel Mario Bamón en una conversación hace un par de días estaba hablando sobre la necesidad de que se promocionara y se motivara a los militares a escribir y se formara como una especie de escalafón parecido al de los profesores militares, porque es importante que toda esa experiencia adquirida se pueda, se pueda registrar y se pueda compartir para que no se pierda la verdadera historia. Me parece supremamente interesante. Mi coronel Medina, muy interesante, gracias. Mucho, mucho. Usted nos habló de 10 puntos del análisis del abordaje de la milicia. ¿De dónde surgió esto? ¿Cómo fue su análisis personal para la elaboración de estos puntos? Mi mayor doctor y amigo, gracias por su pregunta muy valiosa. Casualidades de la vida. Primero, fuerza mayor me llevaron a pasar al retiro. Mi carrera iba muy bien. Yo estaba trabajando en el Plan Colombia, en la Brigada contra el Narcotráfico y de un momento a otro varias circunstancias de familia y personales de la misma situación también militar me obligaron a pasar al retiro. Y poco tiempo después me estrellé con el retiro, me di cuenta que no nos preparan. Uno cree que por el grado que tiene y por el conocimiento le abren las puertas corriendo en todas partes y sucede que no fue así. Pero por fortuna mi madre a los 4 años me enseñó a leer y me dediqué, por fortuna estaba organizado económicamente y me dediqué a la lectura. Y eso me hizo encontrar el tema de la sociología, que no lo conocía. Impresionantemente, aún hay gente que confunde sociología con socialismo, siendo la sociología la ciencia que estudia el comportamiento de los grupos sociales de la humanidad y siendo el socialismo una ideología política, contraria a principios y valores nuestros. Entonces me di a la tarea de estudiar el tema y encontré que existía psicología militar y psicología policial y me dediqué a estudiar por mi cuenta el tema. Ya me había graduado como administrador de empresas, mi tesis fue aplicada y empecé a combinar conocimientos y empecé por el tema de preparación para el retiro, seguí por el problema de las relaciones de pareja y publiqué Las mujeres en la vida del uniformado hasta que la vida me encaminó a estudiar el tema político en el cual realmente tenía muy poco conocimiento. Y en la medida que fui adquiriendo el conocimiento, surgieron las 3 obras que voy a publicar y ya en contactos con muchos amigos, muchas entrevistas técnicas y otras y encuestas, perdón, y algunas entrevistas informales, fui aprendiendo de todos aprendemos. Y eso me permitió concatenar el conocimiento y particularmente fui uno de los co-creadores de un departamento especial del Comando General que me llevó a entender esto de la guerra política y me llevó a encaminar hacia el tema que les planteo hoy, mi mayor. Ese es el tema y esos 10 puntos pienso que se van a incrementar en la medida que termine la investigación y publique las obras, que creo que será para el próximo semestre. Como es el tema del voto militar. O sea, yo tengo mis reparos, yo sí, claro, soy amigo de las fuerzas, me gustan mucho, pero es que he dicho una cosa, por ejemplo, yo soy de las personas que creo que la reserva activa está muy dividida. ¿Por qué? Porque no sacan un senador, no sacan ellos. Pero bueno, el ejemplo que tú nos diste de 70 senadores que se sacaron en años anteriores, eso es lo que se debería hacer. Yo comparaba eso hablando con unos amigos con el tema como los taxistas. Hay 70.000 taxistas en Bogotá con sus familias y todo. Estamos hablando casi de 200.000 mínimo votos posibles, los cuales perfectamente podrían sacar hasta 10 senadores y no sacan un senador. Lo mismo pasa con las fuerzas militares, que la reserva, digamos, los mismos militares no pueden votar, pero sí pueden votar su esposa, pueden votar sus hijos, pueden votar sus hermanas, toda su familia. Pero no sé qué reparo tendrá en que directamente el ejército pueda votar, porque qué tal que llegue un comandante
director del ejército, por ejemplo, como el que está en la policía en este momento, que está más adoctrinado que un berraco, y entonces les diga, bueno, la orden es que tenemos que votar por esta persona y la persona no sea lo mejor para el país. Me gustaría que profundizáramos un poquito más en el tema. Muchas gracias, teniente coronel. Gracias, don Camilo. Supremamente importante esa pregunta, por Dios, muy importante y valiosa y la esperaba. En primer lugar, me permito hacer una aclaración respetuosa. El voto no es militar. El militar es el que hace la profesión militar. El voto de los militares es diferente. Si hablamos del voto de los militares o para los militares en servicio activo, es otra cosa diferente. Ahora bien, ese es uno de los conceptos cuando usted expone que un comandante puede llegar y darle la orden a la gente de que vote por tal o cual candidato. Eso no es tan así. Eso es absolutamente falso y es uno de los juegos de adoctrinamiento lingüístico que ha hecho la izquierda para hacernos creer que si tenemos derecho al voto vamos a poner presidente y que como tenemos derecho al voto y las armas entonces vamos a dar golpe de Estado. No es cierto. Las fuerzas militares de Colombia no son golpistas. Desde antes de las elecciones anteriores, en entrevistas de radio, me preguntaban esto y yo les decía claramente, ¿qué pasa si gana Petro? No, no va a haber golpe de Estado porque las fuerzas militares no son golpistas, son absolutamente respetuosas de la Constitución. Con un elemento más, ya les expresé que estoy seguro que sobre la mesa presidencial están ya firmadas todas las órdenes de retiro, de llamamiento al servicio, del servicio activo, perdón, llamamiento a calificar servicios de los generales y coroneles. Si alguno osa atreverse a hacer algo en contrario, lo van a dar de baja. De ahí fue que surgió la idea de un señor coronel, mi coronel Daniel Vázquez, que es quien me enseñó este tema de que se podía pensar en sacar la fuerza militar de estar subyugada al Ejecutivo y ponerla más bien como un ente autónomo e independiente tipo fiscalía. Entonces, eso es mentira de que yo vaya a coger la gente y a obligarla a votar. Ahora bien, si eso fuera real, ¿por qué nos preocupa más esto que el hecho de que el enemigo intimida con las armas, compra los votos, engaña mediante el adoctrinamiento? O sea, las elecciones han sido democráticas, pero no todas legales en Colombia. Y por tanto, si decimos que los militares, por el simple hecho de tener derecho al voto, van a poner presidente, es una mentira total. En días pasados escuché a una de las personas que intervenía, uno de los ponentes, que hacía una cuenta que muchas personas hacen. Contabilizar un militar por tantos familiares, 3 o 4, multiplicamos y eso nos da una votación enorme. No es así. Tú acabas de poner un ejemplo muy particular. No es así. Eso no se suma de esa manera. En política, el electorado se va con quien lo convenza, con quien lo adoctrine, o sea, que lo engañe, con quien lo intimide o quien le compre el voto. Así de sencillo. Hay que cambiar las últimas 3, que todo fuera democráticamente y en una franca lid, pero es cambiar culturalmente mediante la educación en nuestro país y lo primero que hay que cambiar es la educación, porque nuestro sistema educativo está totalmente cooptado. ¿Quedó clara más o menos la respuesta que esperabas, amigo? Sí, muchas gracias. Gracias. Y primero que todo, pues lo quiero felicitar porque usted ha tocado temas álgidos, temas sumamente importantes. Yo solamente me quería referir a un tema que me ha preocupado mucho durante los últimos años, que es la utilización de cierto estilo, no solamente de palabras, sino de dialéctica por parte de la izquierda, lo que ha calado profundamente en la mente de las nuevas generaciones. A mí me parece muy interesante que nosotros, los militares, pudiésemos escribir y pudiésemos expresar una serie de pensamiento y de opiniones y de reflexiones con relación a este tema que lo hemos ido explorando poco a poco, no solamente como militares, sino desde la parte de la sociología, como usted lo manifestaba, desde la parte de la psiquiatría y desde la parte del manejo y del comportamiento social de las comunidades. Es sumamente peligroso, pero muy efectivo para ellos, hablo yo para la izquierda,
en este caso la izquierda colombiana, poder mantener una facilidad dialéctica que realmente lo he denominado yo una dialéctica victimizante, con unas palabras específicas que cambian el verdadero significado etimológico de estas. Ha sido fundamental para ellos lo que denominan algunos autores como las palabras talismanes. Esas palabras talismanes las acomodan realmente a los actos de ilicitud, de ilegalidad, y los matizan para que las nuevas generaciones especialmente puedan empezar a ver los actos en contra de la Constitución y en contra de las leyes como actos casi naturales o como simplemente un problema de conducta y no un problema de legalidad. Me parece que es muy importante que los que podamos hacer literatura, los que podamos escribir columnas, los que podamos hacernos visibilizar, socialicemos esta idea especialmente entre las nuevas generaciones y entre muchos de los adultos que han empezado a entender este tipo de palabras como una estrategia aceptable y hemos llegado a un punto donde estamos técnica y legalmente aceptando la ilegalidad de los actos que pueda cometer el gobierno y los miembros de su gabinete. Finalmente, le quiero comentar, Jaime, que nosotros tenemos un grupo denominado de escritores también, Pluma Conjunta. Si hay alguna idea de unir esta afición por la escritura de los militares, yo particularmente, usted sabe que soy un aficionado, yo publico permanentemente en medios digitales, tengo mi propio medio digital y he sido creador también de algunos libros. Sería interesante que estas dos asociaciones o estas dos entidades o estas dos organizaciones se unieran para que no empezáramos a atomizarnos como nos hemos atomizado la reserva en nuestras asociaciones. Entonces el esfuerzo se pierde. Dejo la inquietud, usted que es una de las personas muy inquietas en este tema, para que podamos homogenizar nuestro pensamiento, homogenizar nuestra visibilización y difundir el verdadero criterio de nosotros como militares demócratas, pero defensores de la Constitución. Frente a la situación social que estamos viviendo, coronel, ¿cuál es el panorama que usted ve y de qué forma frente a estos atropellos políticos y a un gobierno tan nefasto que inclusive se ve al mismo interior del pacto histórico? Ya hay diferencias, ya se ha manifestado en estos días en un video que mandó uno de los integrantes de este pacto histórico que el país no les estaba creyendo porque íbamos hacia el abismo. Entonces, para mí, una de las cosas que es muy importante es cómo ve usted el panorama y de qué forma nosotros los ciudadanos, en qué podemos apoyarnos para que esto no siga avanzando a pasos agigantados, porque llevamos solo 6 meses de gobierno y ya el gobierno está tratando de tomar decisiones rápidas. Entonces, ¿cómo nosotros apoyarnos en quién o cómo podemos hacer para que esto no nos siga cogiendo ventaja y veamos pues que cada vez nos está haciendo más difícil la pérdida de nuestro país y la angustia que todos los ciudadanos estamos viviendo? Rosa María, buenas noches, gracias por tu valiosísima pregunta. Cuando los militares estamos en la guerra, en el combate, y de pronto ya, como decimos por ahí, se nos está acabando la munición y estamos casi doblegados, siempre decidimos luchar hasta el último cartucho. O sea, mantenemos la esperanza porque somos hombres de fe, mujeres de fe también, hoy en día. Igual tenemos que hacer ahorita. Lo primero es que aprovecho la pregunta para explicar que el juego que está haciendo el gobierno con nosotros es infame, es maldadoso, pero que tenemos que comprenderlo para poderlo contrarrestar. La gran mayoría de gente cree que Petro no sabe para dónde va, que eso está tomando decisiones a topa tolondra, que los ministros lo contradicen. No, eso en política se llama sofismas de distracción.
Un sofisma de distracción es lo que hizo Argentina, por ejemplo, cuando la guerra de las Malvinas. Entonces, primero el campeonato de fútbol para que se distraiga la gente y no piensen los problemas que hay, la inflación, la pobreza, la miseria, el hambre, todo. Y sucede que ya cuando vieron que no podían, entonces se inventaron la guerra, prendieron la guerra con Inglaterra. Muchos gobernantes generan problemas para opacar otros problemas. Es importante entender para este caso particular que aquí ellos están avanzando. Yo les decía hace un momento una frase que es de un amigo que creo que está presente, periodista René Rojas, que él dice, están en el gobierno, pero aún no tienen el poder. Y eso es real. Están en el proceso de tener el poder. ¿Cuándo van a tener el poder? Cuando aprueben una nueva constitución o cuando mediante fast track le den tantas funciones extraordinarias al presidente que él pueda hacer y deshacer con el país totalmente. Ahí ya estarán en el poder, pero mientras tanto tenemos las elecciones que vienen, hay que buscar los buenos líderes, hay que promoverlos, hay que buscar que nos salgan baratas las campañas y promocionarlos. Hoy en día las campañas se pueden hacer por medio de las redes sociales a muy bajo costo. Debemos generar creatividad, pero ante todo, además de las acciones que debemos tomar, lo primero que debemos hacer es fortalecer la fe mediante la oración. Se lo dice una persona que ha salido de problemas de salud delicados, de problemas económicos extremos, de dificultades en la vida que no tienen nombre. Se lo aseguro. Una cosa es decir, yo tengo fe, y otra cosa, probarla en el momento justo. Dios nos está entrenando y para superar esto debemos fortalecer la fe, fortalecer la oración. Voy a ser un poco ofensivo y les ofrezco disculpas de antemano. ¿Cuántos de nosotros escuchamos que hay alguien, un familiar o amigo que está en dificultades, que tiene un problema delicado del tipo que sea, y le decimos, yo voy a orar por ti, pero realmente lo hacemos? ¿O colgamos la llamada y se nos olvidó? ¿Realmente en la hora de oración tenemos hora de oración? Y en esa hora le dedicamos al Creador nuestra alma completa, o sea, como dicen por ahí, en cuerpo y alma, absolutamente toda nuestra fortaleza, y le ponemos en mano el problema con la absoluta convicción de que Dios nos va a sacar de allí o nos va a dar el camino para que salgamos, a Dios rogando y con el mazo dando. Debemos fortalecer la fe, porque de allí se mantiene la esperanza y así podemos seguir en la lucha. Hay que buscar a los líderes que nos convenzan, que tengan proyectos políticos, como le dijo un amigo por ahí ahorita en el chat, proyectos políticos que realmente se puedan evaluar, que sean llevables a la práctica y que podamos entender que realmente es una persona correcta, porque los ha habido, en política ha habido gente buena, porque si no, no tendríamos calles pavimentadas, no tendríamos servicios públicos, tantas cosas que tenemos que realmente son bienestar. Algunas personas han hecho labor en la política. Tenemos que localizar esas personas o encontrarlas en gentes nuevas que nos puedan encaminar, liderar hacia eso. Y con esto del voto militar que me ha traído, es una idea, ¿no? Con la Revolución Francesa se estableció que todos los votos son iguales. O sea, hubo un igualitarismo. O sea, la sociedad absolutamente igualitaria. El voto del conde valía exactamente igual que el de la señora que era auxiliar de hogar. Nosotros entramos en este paradigma a partir de la Revolución Francesa de que el voto es igualitario. En su opinión, ¿hasta qué punto eso es correcto? ¿Hasta qué punto eso es qué, doctor? La última palabra. Correcto, es correcto. Ok, Es correcto. Es que pensando en esto de los militares, digo, bueno, sí, Sí, entendí todo, solo la última. Bueno. Entendí todo, doctor. Vea qué importante su pregunta, doctor. Eso me permite ampliar un poquito el tema. Entre algunos militares y personas intelectuales se ha generado el concepto de que en Colombia no somos tan castrenses los militares, pero sí somos castrados. Disculpas las damas por la palabra, pero así lo dicen. Infortunadamente,
nos vendieron la idea que se acaba de exponer de que los militares con el voto podríamos poner presidente. ¿Y qué tendría de malo? Estoy absolutamente de acuerdo en que el voto, desde que nació, es poder. Aún tenemos ese poder. Si votáramos en masa, podríamos contrarrestar el fraude, el voto por intimidación, por lo que fuera. El problema es que nos falta gente para votar. Y dentro de esos, los ciudadanos incompletos, que son los militares y policiales en servicio activo. Imagínense el exabrupto, hasta los policiales, que son una fuerza civil armada, no son militares, hay una connotación que nos distingue, y les quitan el derecho al voto por el solo hecho de que tienen armas. En cambio, al enemigo, a ellos sí, los dejan armados, los dejan financiados allá con todos los negocios ilegales que tienen, y además de eso, les dan curules, y además de eso mantienen el poder del voto, por las formas que sea. Entonces, es absolutamente contrario lo que se está viendo aquí. Sin embargo, si fuese una democracia, la que consideramos ideal, realmente el voto debe ser igualitario, debe tener el mismo poder, que vote el presidente o que vote el magistrado, que vote un soldado, que vote el campesino de la última región. Si eso se aplicara realmente, lograr eso en coherencia y en justicia y en derecho de manera correcta, sería una evolución de la democracia extrema, considero yo. Pienso que es supremamente necesario que los militares y policiales recuperen su derecho al voto, y claro, hay que generar una campaña de culturización muy fuerte, educativa, para que se concienticen de ese poder del voto, y que acá también quienes podemos escribir debemos promover el tema de que eso es un juego lingüístico, como lo planteaba mi coronel Roa en el comienzo de su intervención, y que no va a afectar realmente, como se ha vendido la idea, a la nación, sino que muy al contrario, nos va a traer beneficios, porque son muy pocos los países, si mi memoria no falla, solo 5 países en el mundo no tienen los militares derecho al voto, entre ellos el nuestro. Con mi coronel Homero, aquí presente, hemos conversado muchísimas, hasta horas, diría yo, de cómo aglutinar a las fuerzas militares en torno a que voten en una agrupación, en un equipo de trabajo, en que todos salgamos a luchar por Colombia. Nos hemos llevado que, yo no sé, hay como 520 asociaciones de militares. Muchas de esas asociaciones militares son, esto es lo mío, unas dirigidas por oficiales, otras incluso dirigidas por suboficiales, y la policía es otra cosa aparte, en fin. Y esto es lo mío, y aquí mando yo, y esto es mi gente, y es mi grupo, y nadie me penetra, porque yo aquí estoy mandando. Y hemos visto con gran satisfacción que se creó la Fuerza Púrpura, ya mencionada por mi coronel. Entonces la Fuerza Púrpura como que trató de unificar un grupo, pero no todo el mundo se unifica. Y también hemos visto, secundario a esta situación, cuando yo ingresé a las Fuerzas Armadas, todos éramos de derecha. Todos pensábamos en hacer país, en hacer patria. Cuando nos hablaban de FARC, en mi época joven, cuando me hablaban de comunismo y ELN y todas esas cuestiones, pues eran los bandidos. Y infortunadamente en este momento nosotros estamos siendo manejados por los bandidos con algo muy grave, mi coronel Medina, que es que tenemos a los militares. Yo no quisiera decir una mentira, pero por lo menos el de la policía y otros de izquierda. Y yo digo, señores generales que están al mando, cada vez que muere un policía, cada vez que muere un soldado, es culpa de ustedes, porque la responsabilidad mayor que tiene un militar como usted, y todos lo sabemos,
es sobre su gente, es sobre su tropa. Entonces, esta parte a veces a mí me queda confusa porque, como lo decía Camilo, ¿por qué no votamos juntos? ¿Por qué no nos unificamos? Y entonces vemos de que hay gente que está en la vida civil y no están unidos con nosotros. Son como unos resentidos de las fuerzas militares que salen a hacer la oposición y los encuentra uno de grados oficiales y de grados suboficiales. Y vea mi coronel Medina, los más leales, los más firmes, los más buenos son los soldados profesionales. Esos son firmes con la milicia. Ahí encontrar gente torcida es muy poca. Entonces, esa es una cuestión que a mí me conmueve el alma. Créame que es una preocupación porque tratamos de unificar gente para salvar el país y no gente para lo que está sucediendo. Entonces, ahí le planteé como unas preguntitas a mi coronel que créame que lo tengo en el más profundo de mi ser y de mis preocupaciones. Gracias. Tomé atenta nota, mi mayor doctor. En primer lugar, estoy de acuerdo con usted, es delicadísimo el tema que plantea, pero es una realidad. Pero casualmente, al tomar en cuenta que la sociología es el estudio del comportamiento de los grupos sociales, terminé casualmente estudiando esto de las agremiaciones y hasta partidos y movimientos políticos de la reserva. La mayor preocupación de la gente es la unión. Hay gente que la llama unidad. No, unidad es cuando hay un elemento físico en juego. Cuando, por ejemplo, tenemos una unidad cuando hay militares armados y dotados, eso es una unidad militar. Pero cuando hablamos de solo almas de las personas, estamos hablando claramente de unión. Recordemos el término comunión. La común unión se da solamente entre almas. Pero recordemos que en todos los grupos sociales hay 3 subgrupos claramente determinados. Yo los describo de esta manera: los buenos, los malos y los feos. Perdóneme. Los buenos son los que realmente están convencidos, que van por la causa, que trabajan honestamente y que entregan su alma, vida y sombrero, como decía mi Santa Madre, en el proyecto. Los malos son los que van a aprovecharse el cuarto de hora, a ver qué me dan, a estar en el montón, a salir beneficiados, pero sin hacerle daño a nadie, hacen montón allí, más o menos. No hacen, aunque los llamamos malos, no es que realmente sean, son más bien un sinónimo, mediocres. Pero el grupo más temible es el de los feos, el de aquellos que roban, matan, asesinan y hacen lo que sea, y están dentro del grupo que yo llamo los codiciosos. La codicia es el nombre del juego. Hay una amiga por allá en los Estados Unidos que me enseñó que no existe Pepsi ni Coca-Cola, que las dos son del mismo negocio, que los más poderosos son los dueños del mismo negocio y solo que lo promueven. Aquí en Colombia, Pollo Rico, por decir algo, y tiene 10 pollerías con distinto nombre, pero el dueño es el mismo. Entonces, en este caso, derecha e izquierda casi que son del mismo juego, y en todos los grupos, tristemente, de derecha o de izquierda, ya determiné con claridad que hay los buenos, los mediocres y los feos o los malos. Y estos, cada uno en su rol, cumplen con su función. Pero tristemente, la gran mayoría hoy en día que están saliendo a flote son los que los mueve la codicia. La codicia es lo que mueve el poder político. La izquierda, como lo podemos ver fácilmente en Venezuela y en Cuba, quiere el dinero y todas las riquezas del país para ellos, nada para el pueblo. A ellos no les interesa el bienestar del pueblo para nada. Lo único que les interesa es vivir bien, con más ferragamo y más, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es cultural. Recordemos que los militares y los policiales somos extraídos de la sociedad colombiana. Por tanto, nos llevamos al interior de la fuerza que conformemos
los problemas que traemos de la sociedad colombiana, problemas psicológicos, problemas económicos, problemas culturales, problemas educativos, en fin, todo el bagaje de problemas que hay. Por tanto, por eso es que eso me permite afianzar mi propuesta de que tenemos que trabajar todos en todo sentido. Hablar de todas los 16 componentes de la guerra política da para un libro y una conferencia entera cada uno de los temas, para verle todas las aristas, todos los bagajes que tiene y ver cómo contrarrestarlos. Pero lo mínimo que espero el día de hoy es haber despertado la motivación en ustedes para que empecemos a pensar que es deber de cada uno de nosotros actuar en consecuencia para corregir el problema. Las ideas pueden surgir de quien menos esperemos. Yo siempre he ido jactándome de que los dos éxitos operacionales más grandes en mi vida los obtuve de un soldado. Cuando ya con mi plana mayor, mi estado mayor, no podía encontrar el camino fácilmente y tenía la duda en la operación, llamaba al soldado experimentado. Venga, mijo, si usted fuera el comandante, ¿qué haría? Oh, por Dios, sorpresa. No sabemos quién tiene la solución. Alguien debe tenerla, porque lo otro es pensar en que estamos en un tsunami, en un terremoto, un maremoto, un sismo. ¿Listo? ¿Qué pasa en un sismo como pasó ahora en Turquía? Se muere mucha gente, pero los otros quedan vivos y tienen que continuar. Igual pasa en esta guerra política. Algunos quedaremos vivos y tendremos que seguir y afrontar las consecuencias de haber trabajado por mantener la democracia o haberla perdido. Esa es la idea general. Y con respecto de los soldados, por favor, tiene toda la razón, el soldado es sagrado, pero entre ellos también se distinguen los tres grupos sociales. Quizá no tan fuertemente, cada grupo social, llamados soldados, llamados señores suboficiales o llamados oficiales, tenemos nuestros problemas. Es más, tristemente, voy a decirlo, es un poco delicado, pero entre los oficiales hay más problemas económicos que entre el suboficial y el soldado. Porque mil razones, una de ellas que de pronto queremos mostrar lo que no somos, en cambio el suboficial y el soldado piensan en que tienen que manejar lo que ganan de una manera distinta, viven bajo otro parámetro y sienten que no tienen el poder, lo cual no es así. Yo demuestro que un soldado profesional en una guardia tiene poder absoluto, pero eso es cuestión de otra temática. Ahora bien, recordemos que el odio de clases, el adoctrinamiento y el resentimiento se han sembrado al interior nuestro. Por tanto, unir absolutamente todas las organizaciones no va a darse. Ya de hecho hay algunos militares y policiales que han llegado al Congreso nuevamente en los últimos años por distintas líneas. Entonces, hay que buscar el camino, cada uno busca el camino, algunos nos saldrá, de pronto un grupo completo pondrá un congresista, de pronto el otro pondrá un alcalde como ya ha sucedido, un gobernador, pero hay que seguir buscando el camino porque aún podemos luchar por la democracia, mi mayor. Y por último, con respecto de la culpa o responsabilidad que yo llamo con respecto a las bajas en combate, nada hay más doloroso para un médico o para un militar que se le muera un paciente o un soldado. Eso es absolutamente claro y lo digo por mi hija que está estudiando medicina. Por Dios, lo primero que le advierto, para lo que más tienes que prepararte es para eso. Y tú, que lo sabes bien, doctor, nos puedes afianzar el tema. Una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de responder ante una situación o ante una decisión o ante un conflicto. Habilidad de dar respuesta, de responder. La culpa es buscar a ver quién es el que lo causó para ver si lo castigamos y le damos de picazos y en fin. O sea, yo lo llamo, la culpa yo la llamo la teoría de la venganza, que se afianza en el ser humano. Por eso es que, lo decía, el ser humano vive buscando culpables en otros cuando el causante es él. Y vive buscando la solución en otros cuando en él está la primera solución. Casi todos recibimos un mensajito que dice, el cambio empieza por ti. Y ahí mismo lo reenviamos. Ni siquiera lo leemos y miramos cómo aplicarlo, sino que lo reenviamos. Gracias, mi mayor. Sí, para complementar algo de lo que estaba hablando Chilewit, básicamente son más o menos unas 275 organizaciones de tipo social, gremial, etcétera, de oficiales, suboficiales, soldados, policías. En comicios pasados empezó a funcionar la mesa permanente con 13 organizaciones y en este momento van 58. Hicieron un experimento bien interesante científico, analizando quiénes estaban aspirando
y en qué sitio, a donde pudieron conseguir el aval para ver quiénes eran los que podrían en un momento determinado tener las mayores posibilidades y apoyarlos para que salieran, indiferentemente de quién les hubiera dado su aval. Esa mesa permanente hizo unas recomendaciones y si se hubieran seguido, tendríamos más o menos unos 12 congresistas. Pero hay personas que no quisieron renunciar a su aspiración para tratar de consolidar una votación mayor y se perdieron aproximadamente unos 220,000 votos. Posteriormente hubo unas reuniones de los elegidos con los aspirantes que no salieron y esa mesa permanente, la Fuerza Púrpura, ha tratado de articularlos. Y ahí son de todas las fuerzas, de todos los grados. De esa Fuerza Púrpura precisamente salió el apoyo a Carreñito, agente de la policía, al doctor Uzcategui, y los otros nombres ahorita en este momento no me acuerdo, pero son 5. Incluso hay una cuestión con Carreñito. Carreñito era representante de la Cámara en Arauca. Le dijeron que aspirara al Senado, estaba con el Centro Democrático. Y posteriormente ya a última hora ya le iban a negar el aval. Pero hubo una protesta bastante grande. Incluso él le dijo, bueno, entonces vótenme para poder aspirar por algún lado. Y hubo una protesta bastante grande y le dieron el aval. Y Carreñito fue elegido por votos de las reservas, de los familiares, de la gente de Arauca. Y él no es, él le dio el aval, el partido forzado por la gente, pero él salió con los votos de los militares, de los policías, y todos votamos por el agente policía. Y también y los que podían votar por Uzcategui o por los otros. Eso creo que es una lección aprendida y espero que en este momento en que el país va a tener una coyuntura muy importante que son las elecciones regionales, siga ese análisis, se articulen, miren quién está, qué posibilidades tienen y la gente se una, se articule y vote por los que tienen esa posibilidad para evitar lo que tú decías, tienen el gobierno pero no tienen el poder y que no se lo vayan a tomar. Ese es un trabajo que están haciendo la Fuerza Púrpura y ahí lógicamente está muchísimo apoyo de la población civil, pero ya vemos que si hay una articulación funciona y que sí se puede. Un abrazo. Gracias, mi coronel. Si me permiten un apunte más, digo yo que así como apareció y se impuso un Hitler, un Mussolini, un Stalin, así también aparecieron Churchill, que a propósito era teniente coronel de caballería, el presidente Roosevelt, Truman, el general Eisenhower, Patton y otros más. O sea, sí, esta es una guerra permanente, pero no estamos abandonados de Dios. En cualquier momento van a surgir los líderes que con sabiduría y con capacidad logren echar para atrás el proceso que llevamos. No hay que perder la fe, hay que seguir buscando el camino y luchando por eso. Mi coronel, perdone que faltó algo del comentario que yo le hice. ¿Qué tiene en la mente un militar comunista? ¿Qué tiene en la mente cuando uno está apoyando a los mismos que han maltratado o asesinado o masacrado nuestras propias tropas, que han perturbado la libertad, que han perturbado todo? O sea, que yo quisiera entenderlos y no puedo. Tremenda pregunta. Le ofrezco disculpas porque se me pasó, pese a que tomé notas, pero sí, la respuesta creo tenerla. En días pasados me llegó un escrito del señor Moisés Wasserman, que lo quiero compartir, si desea, se lo envío a su chat personal o si quieren al grupo, que habla de un tema supremamente impactante y nos dice que neurológicamente y psiquiátricamente está demostrado que cuando alguien se afianza en una creencia y cree que eso es lo bueno, definitivamente se va por ahí y él no ve
que está cometiendo un crimen o que está haciendo daño a otros. Y eso se ve desde los grandes criminales, los asesinos en serie, hasta la gente que simplemente quiere el poder para ganar dinero o para cualquier otra cosa. Están convencidos de que ese es el camino. Por el poder de la ideología y del adoctrinamiento es tal que recordemos que existe algo que se llaman los mensajes subliminales, que nos los dan por ahí por televisión, con las propagandas, la publicidad, para que consumamos gaseosa, papas, etcétera, así de sencillo, pero también la emplea la política para llegarle al alma de la gente y hacer lo que se llama transbordo mental ideológico inadvertido. Por ahí creo que tengo un libro al respecto, también digital, si desea se lo comparto, pero es una cosa impresionante cómo uno va y habla con alias Tornillo, que es el que mencionaba Wasserman en su escrito, y él está convencido de que todo lo que hizo fue bueno porque era para la causa. Así de sencillo lo plantea. Entonces, por eso es que cuando se prende, aseguro yo que si alguien de izquierda radical estuviera en este auditorio, a difícil que es interactuar con él. Porque por más que uno tenga el conocimiento y el don de la palabra, es absolutamente difícil convencerlos, pero yo lo he logrado. Yo he traído gente de allá para acá y comprobado. Entonces, todo está en la fe, en la convicción de la causa y en que tiene que haber una manera. Así como uno puede llegar a convencer a la niña de la cual se enamoró de que se case, así también tiene que haber una forma de enamorar a la gente de nuestra causa y de decirle que están equivocados. En respecto a los miembros de la reserva, que llamamos la reserva activa de la fuerza pública, podemos ver que hay cantidades de asociaciones que supuestamente se han organizado para sacar adelante muchos compromisos que tiene uno como militar o como policía. Hay muchas asociaciones en las cuales están organizados miembros de todas las fuerzas, que eso es sumamente importante, pero hay un grave problema, si le podemos llamar así, es que muchos de estas personas forman parte de otros grupos políticos o politiqueros que hay en este país, bien sea porque tienen familiares allá, bien sea porque tienen cierta afinidad de pronto por empleos o favores, todo lo que nos podamos imaginar para que estas personas estén con grupos distintos a los de nuestra causa. Es el caso de las elecciones pasadas que hablaba por ahí mi mayor, que desafortunadamente pues no logramos llevar a las cámaras todos los candidatos que teníamos en mente. Hay algo muy importante, mi coronel y demás miembros de la fuerza pública que están aquí en esta mesa, es que a nivel nacional hay un grupo que está siendo dirigido por el señor sargento del ejército Arturo Quincosi, que de pronto algunos de ustedes lo conocen. Conozco. Es un gran líder, Él todos los miércoles a las 3 de la tarde tiene unas conferencias de la ORAC, que de pronto ustedes han participado de ella. Él está haciendo un trabajo muy juicioso y quiere conformar la Confederación de la Reserva Activa de Colombia, que tenga un peso jurídico, por supuesto, y que tenga, como decimos los opitas, que tenga peso igual o mejor, por ejemplo, al que tiene FECODE. Al respecto de Confecore, tienes absoluta razón. Sería el ente que nos convocaría a todas las agremiaciones y ese ya existe. Lo que pasa es que no ha sido suficientemente proyectado y potencializado, pero Quincosis está por el camino. Yo me hablo con mi sargento Quincosis y hemos tratado algunos temas. Estoy pendiente también de una conferencia para todo el grupo de ustedes. Entonces, sí existe Confecore, pero hay que potencializarla. Tienen razón en eso. Ahora bien, tengo que expresarte un poquito de contradicción en el sentido de que
no podemos decir que no tenemos representación, porque si cuando puedo dar conferencias exclusivas para la fuerza pública, porque aquí tenemos personas de otras disciplinas presentes, yo les hablo de todos los beneficios que tenemos, que no los tiene nadie en la población civil, y de dónde vienen y para dónde van y por qué nos entregan este subsidio tal día y para qué está estructurado el beneficio. Lo que pasa es que no sabemos aprovecharlo en mucho. No tenemos el suficiente beneficio y no nos pagan lo que merecemos por el riesgo, pero tampoco nos pagan mal. En 40 años de 22 de servicio y 20 en el retiro, nunca me ha llegado tarde el sueldo. Así es de que administrarlo es responsabilidad mía. Los incrementos de la fuerza militar y la policía se dan con el de los funcionarios públicos y hay una mesa de trabajo que tiene todos los representantes. Te voy a enviar esa información para que la conozcas y esa gente en este momento ya están entrando en conversaciones y se determina el incremento del salario nuestro de manera diferente al que se aplica al salario mínimo de la población civil en general. También te explicaré más al detalle esto para no gastar mucho tiempo, pero considero que sí tienes razón en una parte, no hay unos incrementos sustanciales siempre, pero sí los ha habido buenos en algún momento y la clave por ahora es aprender a aprovechar bien ese dinero que nos llega y aprender a administrar, que eso quizá no solamente nos pasa a los militares, porque también doy esa capacitación para la población civil y es impresionante cómo gente con un salario mínimo crece y llega a tener propiedades, a capitalizar, a tener un patrimonio enorme, y gente que gana 5, 7, 10 veces más y no puede. Eso es un tema bien largo de analizar. Con todo gusto tendremos la charla personal. Mañana, Dios mediante, en la tarde me comunico contigo que en la mañana tengo compromiso, amigo. ¿Te parece? Sí, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Gracias, amigo. Y hago una aclaración de algo que preguntabas hoy también. Los policiales en Colombia tienen funciones militares y los militares tenemos funciones policivas por el hecho de, en cierta medida, un arraigo constitucional y también el manejo, lo principal es por el manejo político gubernamental que le han dado a nuestras instituciones. Recordemos que el que hace la carrera de la milicia se le llama militar, la carrera castrense, y al que hace la carrera policial se le llama policial. Así es de que cuando decimos nosotros allá hay un policía o allá hay 3 policías, estamos cometiendo un error. Se dice hay 3 policiales o hay un policial. Policía es la institución y la profesión. De los que han sido tenido en cuenta para cargos electorales en cuanto a la reserva activa, ¿cierto? Ellos trabajan con todos los que han salido, pensionados de la reserva activa o cómo es el tema que ustedes manejan así en equipo de trabajo, porque ustedes son muy unidos, ustedes son un equipo muy unido que apenas están, digamos, ya están sin ser activos de la fuerza, las fuerzas militares, ustedes siguen ahí entre todos trabajando en equipo. Ustedes así en reserva activa y trabajan en equipo y para eso pues se unen y están vigilantes de la democracia en Colombia. Entonces eso es una buena fortaleza que tienen ustedes y pues, qué bueno que los ciudadanos civiles también lo hicieran, ¿cierto? Como nosotros, trabajar así en equipo como ustedes. ¿Cómo lo hacen? Gracias, Muchas gracias, doctor. coronel. Su planteamiento es maravilloso, doctor, porque tiene usted toda la razón. Los militares estamos entrenados obligadamente para trabajar en equipo y lo mejor, estamos entrenados técnicamente. De hecho, la mayoría de instituciones privadas en el mundo que enseñan trabajo en equipo están dirigidas por militares, porque realmente para ir a la guerra necesitamos cumplir misiones particulares, pero también estar en capacidad de relevar al que queda fuera de combate por alguna razón. Entonces, eso nos lleva a estar cohesionados. Por eso hice énfasis durante toda la conferencia de que infortunadamente el odio de clases que ha penetrado e infiltrado a la fuerza militar en todos sus niveles jerárquicos y sociales
tristemente nos ha causado una erosión extrema, nos ha causado un daño extremo y por ahí hay que comenzar a generar la campaña cultural para restablecerlo. Es parte de mi trabajo. Yo hago eso. De hecho, me reúno con uno de mis batallones que comandé por allá de capitán en el año 90 y me reúno cada año en agosto en el eje cafetero y hacemos el asado y compartimos y yo les doy mi conferencia, interactuamos, les ayudo a solucionar problemas, ellos se comunican conmigo, en fin, hacemos una buena unión. Así es de que esa es otra prueba más de que sí se puede lograr la unión. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Nosotros no somos reserva activa. Infortunadamente, dentro del manejo del léxico y dentro de la falta de conocimiento se generó el concepto, pero somos solo reserva. ¿Qué pasa? Que en el momento que pasamos al retiro, que puede ser por voluntad propia, que yo solicite mi retiro, por llamamiento a calificar servicios por voluntad del gobierno nacional, o que pase por, disminución de la capacidad psicofísica, que se pasa ya pensionado en algunos extremos dependiendo del porcentaje. Entonces, en estos casos, la gente, si está discapacitada en alto porcentaje, pues ya no pasa a la reserva, sino que pasa pensionado. De hecho, hay una confusión en la mayoría de gente porque cree que los que recibimos asignación de retiro estamos pensionados. Nos tratan como una pensión y en parte eso es bueno para los préstamos y demás, pero realmente no es legal. Nosotros no estamos pensionados, tenemos una asignación de retiro que nos compromete a que si convocan las reservas, las movilizan y nos llevan a estar entrenándonos para volvernos al servicio activo en caso de necesidad extrema, estamos obligados a cumplir. Caso contrario, nos podemos ir a la cárcel y nos pueden destituir y nos pueden quitar todos nuestros honores. Entonces, al pasar al retiro, unos quedan pensionados y los otros que están estamos en buen estado de salud, conformamos la reserva. ¿Cuándo somos reserva activa? Cuando nos llaman, nos movilizan y nos dicen, los vamos a entrenar porque les va a tocar reincorporarse. En ese momento somos reserva activa y dejamos de serlo en el momento que ya entran unos al servicio activo de nuevo y los otros los vuelven a desmovilizar y siguen siendo reserva. Ese concepto es importante tenerlo claro porque infortunadamente hasta dentro de la misma reserva se ha prolongado y ha generado un impacto que no corresponde. Teniente coronel, la verdad que ha sido un gusto tenerle. Muy, pero muy bueno este conversatorio. No sé si usted tiene ganas de decirle algo a nuestra gente que está aquí escuchándolo, porque nuestro tiempo ya llegó a su final. Gracias, apreciada y admirada Nidia, y a todo tu equipo del Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad. En primer lugar, quiero decir que soy un hombre de sueños y todos los he logrado en la vida, gracias a Dios. Y aún tengo muchos más. Acabo de cumplir 60 años. Y lo primero que hice fue armar una broma. Hago bromas por todos lados y entonces, como mucha gente sabe que soy teniente coronel, entonces les decía a mis amigos que me llamaban para el cumpleaños, ¿cómo estás? Yo les decía, pues voy a hacer un reclamo porque ya soy adulto mayor. ¿Pero cuál es el reclamo? Decía yo, pues voy a decir que por qué hay tantos programas para el adulto mayor y no hay ningún programa para el adulto coronel. Eso quiere decir que el programa se lo arma uno. Tengo el proyecto de hacer mi maestría en sociología en la Universidad de Pensilvania, de donde egresaron 2 ilustres sociólogos, uno de ellos chileno, que fue el creador de la sociología militar, y allá estuvo también haciendo su doctorado en neurociencias mi hija mayor, Tatiana Aide. Y también tengo el sueño de volver a los Estados Unidos, no solamente a visitar a mi hija, sino a dar conferencias, a participar en conversatorios, a ayudar a promover las causas. Lo que hice hasta hace unos 5 años, que estuve cerca de 12 años moviéndome por medio mundo, espero volver a hacerlo, así de que estoy a su disposición. Claro, ahora se nos facilita más por la internet la cuestión de las capacitaciones, también estoy al tanto, pero si hay que desplazarnos, estoy totalmente listo. Todo lo que se trate de hablar de Dios, de principios y valores, de proyectar nuestra fe en la causa y nuestra esperanza de vida, ahí estoy. A propósito, cuando se habla de fe en la causa en la vida militar, hay gente que comete un hierro, especialmente los periodistas, y es que creen
que la causa nuestra es el gobernante de turno, y no es así. La causa de los militares es el mantenimiento de la paz. Es la causa de todos los militares del mundo y es nuestra razón de existir. Les agradezco la invitación, los comentarios y las preguntas. Espero haber sido haber aportado a cada uno de ustedes, a sus vidas, a sus familias, y estaré atento a cualquier comunicación e invitación de nuevo si se llega a dar. Gracias.